Hola, hola, muy buen día. El día de hoy les vamos a hablar sobre el conflicto. Mucho gusto, yo soy Brian José Marenco Díaz y mi grupo está conformado por Julio Durán, Kimberly Escalante y Daniela Terán. Hablemos, ¿qué es el conflicto? Entendemos por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles tales como fuerzas militares, regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizando armas u otras medidas de destrucción que provocan más de 100 víctimas al año. Existe cuando se recurre a la fuerza entre estos o situaciones de violencias armadas, prolongando entre autoridades gubernamentales u grupos armados organizados o entre otros grupos dentro de Estado. Conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia ha sido una problemática a lo largo o recorrido que ha dejado profundas consecuencias en la sociedad y del país. En su conjunto, a lo largo de décadas, diversas facciones armadas como la FARC, el ELN y grupos paramilitares han liberado una lucha que ha impactado a la población colombiana de múltiples maneras. En esta discusión exploramos las consecuencias más significativas de este conflicto, destacado eventos revelantes, cifras impactantes y a su impacto a la sociedad. A continuación, la compañera Kimberly les va a hablar sobre causas. Hola, mi nombre es Kimberly Escalante. Yo les vengo a hablar de causas e impactos. El conflicto armado en Colombia es un conflicto complejo que ha evolucionado a lo largo de décadas y ha tenido múltiples causas. Es importante destacar que el conflicto armado en Colombia ha evolucionado a lo largo de los años y ha tenido múltiples facetas. A pesar de los esfuerzos por lograr la paz, la situación sigue siendo compleja y requiere soluciones integrales. Causas y tenemos para el conflicto armado que son la desigualdad en la socioeconómica, 2, exclusión política, 3, el narcotráfico, 4, luchas territoriales, 5, violencias políticas, corrupción, debilidad y Estado, 6, presencia de grupos armados. Impactos. Primero, pérdidas de vidas humanas. El conflicto armado en Colombia ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo combatientes, civiles y inocentes. Estas víctimas han experimentado un sufrimiento inmenso a lo largo de los años. Segundo, desplazamiento interno. Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazamientos forzados en el mundo debido a la violencia armada. Millones de colombianos han tenido que abandonar sus hogares y comunidades en busca de seguridad, lo que ha llevado a crisis humanitarias en muchas regiones del país. Impactos económicos. El conflicto ha tenido un impacto negativo en la economía colombiana. La inseguridad y la presencia de grupos armados ha obstaculizado el desarrollo de regiones enteras, afectando la producción agrícola y la inversión extranjeras. Derechos humanos. Se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas, reclutamiento de niños soldados, organizaciones de derechos humanos han abogado por la justicia y la redención de cuentas. Gracias. Impactos. Como número 5 está el proceso de paz. A lo largo de los años, a Colombia ha buscado soluciones políticas al conflicto a través de procesos de paz de acuerdo
con la FARC en el 2016 fue un hito importante, aunque ha enfrentado desafíos en su implantación. Como número 6, el acceso a tierras y recursos naturales. La disputa por el control y tierras y recursos naturales ha sido un factor importante en el conflicto. El desplazamiento de comunidades ha llevado a la concentración de tierras en manos de unos pocos, lo que se ha generado tensiones y conflictos adicionales. Como número 7 está el impacto en la educación y la salud. El conflicto ha obstaculizado el acceso a la educación y a la atención médica en muchas áreas rurales de Colombia. Escuelas que han sido cerradas, maestros amenazados, trabajadores de la salud han sido blanco de ataques que se ha afectado negativamente el desarrollo y el bienestar de la población. Cifras en Colombia. Víctimas del conflicto armado, más de 260.000 personas han perdido la vida debido al conflicto armado en Colombia. Se estima que más de 9 millones de colombianos han sido desplazados internamente como resultado de la violencia. Grupos armados. La FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron de los grupos guerrilleros más grandes, con miles de combatientes antes del Acuerdo de Paz del 2016. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, ha mantenido su actividad y presentación en algunas áreas del país. Cifras en Colombia. Narcotráfico. Colombia es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo y el narcotráfico ha estado relacionado con el conflicto armado, contribuyendo a la violencia en algunas regiones. El desplazamiento. En Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazamiento forzado en el mundo, con más de 9 millones de personas registradas como víctimas del desplazamiento armado. El proceso de paz con el acuerdo con la FARC en el 2016 marcó un hito en la búsqueda de la paz en Colombia. Más de 13.000 combatientes de la FARC se desmovilizaron y dejaron las armas. Sin embargo, grupos disidentes de la FARC y otros grupos armados han continuado la violencia en algunas áreas. Consecuencias: pérdidas de vidas humanas, desplazamiento forzado, impacto a la educación y a la salud, daños a la infraestructura, impacto económico, violencia de género, fragmentación social, debilitamiento del tejido social, impacto en la paz y la seguridad regional, costos económicos y sociales. Muchas gracias. Esa fue nuestra presentación de Cátedra Bolivariana.